Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Bueno, volvemos por fin de un lapso de unos días a raíz de mi estado de salud que estuvo un poco regular en el transcurso de la semana. Y pues tuvimos ese parón obligatorio, ¿sí? Pienso yo que por tema, o sea, porque pues realmente no me dieron o sea, me dijeron que no era COVID, pero pues ya a la hora y la verdad pues uno realmente no sabe si sí o si no. Pero bueno, esta amigdalitis viral que tuve pues me pateó muy fuerte y estuve bastante complejo unos días, pero afortunadamente ya estoy en proceso de recuperación. Entonces, pues nuevamente aquí con ustedes para una noche más de tarot egipcio, lectura abierta para todo el público. Es muy agradable poder volver a estar nuevamente haciendo una de las cosas, sí, que me gusta practicar en cuanto a los temas de investigación de la fenomenología de lo paranormal, y es el punto de conexión con estos seres espirituales. Es la oportunidad de nuevamente, después de esta pausa obligada por mis motivos de salud, poder volver a retomar ese contacto que estaba llevando con estos seres espirituales y hacer que estas lecturas se puedan dar, ¿no? Se puedan dar a las personas que tanto lo necesitan. Ha sido un poco complejo, como les estaba diciendo, un poco complejo el tema de poder volver a lograr la sintonía mental, porque pues siempre me he dado cuenta que una pausa, sí, que la pausa que tuve a raíz del, de la enfermedad, pues quita cierta entre fuerza y sintonía mental, ¿no? O sea, como poder volver otra vez a agarrar ese punto en el que estaba antes de, de, de esta amigdalitis que me dio viral. Pero bueno, también les pido un poco de disculpas si me notan un poco ronco o tengo que toser, pero pues estoy todavía convaleciente, ¿vale? Y pues estamos listos para una nueva lectura del tarot egipcio en esta noche. Sí. Las personas que quieran hacer su pregunta del tarot egipcio, donde dice agrega un comentario, pues lo pueden hacer en la cajita de comentarios o si no en el círculo donde está la interrogación. Sí. Eh, para los que son de Colombia, o bueno, para todos los latinoamericanos que les gusta el fútbol, pues hace algunas semanas también hice una lectura de lo de la selección Colombia, ¿no? Entonces, eh, para que vuelvan y le echen una mirada a lo que va a ser lo de la selección Colombia, o lo que fue, pues se van a sorprender porque pues yo ya había dicho que pues lo que pasó ayer se iba a dar, ¿no? Entonces, pues ahí están las lecturas del tarot egipcio, ¿no? Están justamente para eso, ¿no? Para decirnos cosas, incluso hasta triviales de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, aquí estamos listos para una nueva lectura la noche de hoy. Esperando a que las personas que se quieran contactar con nosotros para hacerle la pregunta al tarot egipcio lo pueden ir haciendo.
La pueden escribir ahí donde dice agrega un comentario. ¿Vale? Bien. Mientras que eh, alguien hace una pregunta, podemos hablar de un tema, ¿sí? Y es que pues, mientras estaba en los momentos de convalecencia, ¿sí? Pues no dejo de recibir mensajes a mi correo de psicoimágenescolombia@gmail.com. Y me llegó un mensaje que me pareció muy interesante y quería compartirlo con ustedes. El mensaje trataba, no voy a decir quién me lo envió, pero el mensaje me decía que por qué no hacía una lectura sobre los candidatos presidenciales aquí en Colombia, ¿no? Y entonces eh, yo me puse a pensar y dije, mierda, o sea, eso es como un poco arriesgado porque pues no es que el tarot egipcio no pueda hablarles y decirles cosas a cada uno de esos personajes, ¿no? Sino que las implicaciones, lo que pasa es que pues eso es una parte muy delicada del país, ¿no? Y pues ya entra un poco también con mi modo de ver la situación actual de Colombia, con ver lo que está sucediendo día tras día, con... Entonces pues no sé, o sea, tengo ahí la duda de si hacerlo o no hacerlo. Lo único que sí tendría claro es que, según mi forma de ver y entender el mundo, pues prácticamente a no sé cuántos candidatos son ahora, porque pues ahorita hay como un revoltijo ahí de precandidatos y todo ese rollo. Pero yo creo que se lo haría solamente a uno, una lectura, ¿sí? Porque los demás me parecen de la misma corriente continuista, ¿sí? De, de ciertos personajes que realmente le han hecho mucho daño al país, ¿no? Entonces yo creo que solamente le haría la lectura a uno solo. ¿Mm? Todavía no quiero decir quién, pero pues más o menos estoy dando ideas de quién puede ser. Entonces, pues, la idea es que quizás, no sé, sin meterme con ese tema, lo estoy analizando, realmente pues no estoy muy seguro si hacerle la lectura a ese candidato presidencial. Pero pues lo estaré pensando en su debido momento, ¿no? Y pues vamos a ver si le hago esa lectura o no. Pero pues sería el único, porque pues como les digo, los demás no me llaman mucho la atención, porque pues no creo mucho en lo que dicen, en lo que proponen, en lo que hacen, ¿sí? Y sobre todo que pertenecen a la misma corriente política que ha destrozado este país por mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, pues vamos a ver, voy a esperar a ver si les realizo la lectura o no. Otra de las cosas interesantes que estaba en estos días de recuperación ha sido el tema de pensar algo sobre lo de las psicofonías. Tuve pues como una investigación, ¿sí? Sobre una psicofonía que escuché, ¿sí? Y esa psicofonía que escuché, pues empecé a trabajarla y todo. Y pues quien realizó el video, pues, o sea, él tiene una visión de las psicofonías que pues tienen que ser mucho más claras y no que sean por absorción, ¿cierto? Entonces,
pues digamos que quiero hablar un poquito de eso de las psicofonías, ¿no? Pues digamos que todas las, salvo una o dos psicofonías que yo he obtenido, han sido espontáneas, esporádicas y efímeras, como todas lo son, pero sin absorción, que quiere decir que no fueron creadas por otro tipo de audios, no nacieron de un audio anterior. Y el resto de psicofonías que se han obtenido, pues todas provienen de un audio origen, de un audio madre. ¿Qué quiere decir? Pues que los seres espirituales muchas veces utilizan estas psicofonías por absorción, que es transformar un audio que se está dando en el medio ambiente para poder ellos bajo canal poder enviar su mensaje. Encontré una muy buena que se la presenté a un amigo mío, ¿sí? Y pues él en su, sí, en su modo de ser y en su modo de entender las cosas, pues dijo pues que él prefería que fueran claras, ¿sí? Que fueran como más que una psicofonía, como una mimofonía, o sea, es como escuchar que alguien le habla dentro de una casa y queda registrado, ¿no? O sea, que se escuche incluso en quien lo graba y además que quede registrado, ¿no? No, las psicofonías generalmente no se pueden escuchar, sino que uno tiene que luego empezar a revisar la pista de audio para saber si hay algo ahí, ¿no? Pero cuando son mimofonías, entonces no hay necesidad porque pues uno la escucha en el momento, ¿no? También estuve mirando unos videos de un muchacho que hace muy buenos trabajos, ¿sí? Que se llama Howard Gutiérrez, ¿sí? Y tiene un canal en internet, en YouTube, buenísimo, ¿sí? Y él estuvo haciendo una investigación en el Salto del Tequendama hace un tiempo y me dejó sorprendidísimo lo que ese día ese joven encontró ahí. Y me gusta nombrar a la gente porque pues es su trabajo, ¿no? Es un trabajo muy chévere. Sí. Y se fueron con un grupo de investigadores amigos de él y llegaron hasta el Salto de Tequendama y en el lugar donde se suicida la gente les pegaron tremendo grito, un grito pero desgarrador de una mujer que que se siente el grito como si la persona se estuviera literalmente cayendo al vacío como lo hacen los suicidas en ese lugar. Me pareció impresionante, pero realmente impresionante ese material. Sí, y eso se podría considerar ya mucho más que una psicofonía, sino como una mimofonía. Así que ya está en el sitio y que todo el mundo que está ahí, los que los están grabando y lo que y si es en directo pues también, o sea, todas las personas lo pueden escuchar. Entonces pues fue una experiencia muy fuerte, sí, que ellos tuvieron y dije, miércoles, qué cosa tan chévere la que, pues chévere en el sentido de encontrar tremendo hallazgo, pero también tenaz uno llegar al sitio y escuchar ese grito tan berraco que le pegaron. Entonces me pareció súper bacano. Un canal muy chévere, sí, el del muchacho de Howard Gutiérrez, si no estoy mal. Y ese del salto de Tequendama me pareció muy, muy bacano, sí. Para la gente que le gusta ver, sí, y escuchar, por ejemplo, historias y cuentos así de la gente que habla sobre sus experiencias y todo, ese canal es muy, muy, muy chévere. Y pues
cuando escuché ese grito, pues recordé el tema de la psicofonía, ¿sí? La psicofonía es de una experimentación que hizo mi gran amigo Rafa Taibo, ¿sí? Que le mando un saludito también desde aquí. De la casa del caballo de piedra, ¿sí? Y pues él ahí encontró una fenomenología de lo paranormal muy fuerte, unas manifestaciones muy fuertes, incluso hay un orbe que pasa de un lado al otro y luego hacen unos movimientos de unos elementos que están ahí en el lugar. Pero paralelamente yo escuché algo que me sorprendió y pues le hice el estudio a él sobre esta posible psicofonía. Y pues según mi hallazgo, sí, según lo que yo escuché era, contáctame, 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 contáctame. Era muy curioso, sí. Pero pues obviamente y es muy respetable pues que él quiera tener como una claridad total y que no provenga el audio de un audio origen, ¿sí? O sea, de una psicofonía por absorción, sino que tiene que ser otro tipo de psicofonía, ¿no? Entonces, pues bueno, es más difícil todavía encontrarlas así, pero pues bueno. Y pues todos esos hallazgos entre las psicofonías por absorción, sí, que digamos que son las que más se producen por la facilidad que se le da al espíritu de poder utilizar el ruido ambiente, sí, como pues ya estas tan potentes como la que les digo de el grito en el salto de Tequendama, pues no dejan de sorprender y no dejan nuevamente de mostrarnos que ese plano de la existencia está, ¿no? Ese otro plano de la existencia permanece y que de múltiples formas se trata de comunicar diariamente con nosotros, ¿no? Bueno, mientras que tenemos alguna pregunta en esta noche, llevamos 18 minutos. Si en media hora no tenemos preguntas, pues cierro el directo, ¿vale? Entonces, pues les seguiré contando temas relacionados con lo de la fenomenología de lo paranormal. Bien, con el tema de las psicofonías, a mí me gusta mucho la escuela del maestro Pedro Amorós, sí. Me parece que es una de las personas que más ha estudiado la fenomenología de lo paranormal en Iberoamérica, sí. Es un referente internacional, sí. Y es una de las personas que más experiencia tiene, que tiene muchísimo conocimiento, sí, ha practicado muchísimo, ha hecho experimentaciones por décadas y ha escrito muchos libros también. Entonces yo soy de la escuela de él porque pues eh, su rigurosidad científica, su método de análisis, su método de observación, pues se me hacen muy afines a lo que yo soy y pienso. Y pues él en sus programas saca muchísimas psicofonías por absorción. De hecho las tiene formas de catalogarlas, ¿no? Entonces pues les da unos valores, unos puntajes dependiendo de la claridad del audio y de la interpretación, ¿no? Entonces son dos factores, tanto la calidad del audio como la interpretación. Entonces pues es algo que lo he tomado del maestro Pedro Amorós y que me parece súper, súper, súper interesante a la hora de uno enfrentarse a psicofonías, ¿sí? Y, y no deja de sorprenderme el mundo de la psicofonía, ¿sí?
he escuchado psicofonías, bueno, pues de todo un poco, ¿no? Porque pues también he escuchado unas cosas pues que realmente son, no son psicofonías, sino pues que son ruidos para asustar. Entonces, ¿qué hacen algunas personas? Entonces fabrican, y si esto lo he escuchado últimamente, que distorsionan o ponen, por ejemplo, pistas al revés, ¿sí? Y le entremezclan alguna serie de sonidos, entonces, claro, pues esos son unos sonidos extraños y que uno los va tomando como si fuera algo tétrico, ¿no? Porque pues es un sonido extraño, se le mete mucha reverberación, eh, se sienten raros, ¿no? Y cuando lo escuché, la he escuchado 2 veces en esta semana. Y cuando la escucho, pues claramente yo me reviento de la risa porque digo, pues obviamente esto no es una psicofonía. ¿Sí? Esto es un audio que alguien se creó para como medio terrorífico o algo así, pero pues realmente no es una psicofonía. Por lo general la psicofonía es un mensaje, ¿sí? O un recuerdo del pasado. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, un capítulo de Aventura del Misterio del maestro Pedro Amorós, que estuvo como en un área de un castillo, y pues eso estaba totalmente solo y o sea, se comenzaron a grabar los cascos de un caballo. Entonces me trajo a la mente pues esos activadores de los recuerdos del pasado, ¿no? Que pues son grabaciones que quedan en la piedra más que todo, sí, por los mismos efectos de las energías electromagnéticas, y lo que hace es que la piedra termina siendo como una grabadora natural y que por ciertas condiciones que se pueden dar en el ambiente pues se puede acceder a esas grabaciones. Y el maestro Pedro la logró activar y pues obtuvo esa psicofonía tan bonita. Tuvo una que también me pareció súper, súper chévere, que era en un asentamiento musulmán, ¿sí? De la época musulmana de España. Y ahí tuvo una psicofonía muy interesante que era una oración, ¿sí? De estos musulmanes, y era un canto, ¿no? Era como sus oraciones de la mañana, ¿no? Y pues ahí no había absolutamente nadie. Bueno, voy a darle mi saludo de siempre a la mujer de mi vida, a Pere, a mi esposa. Te amo, mi amor. Muchas gracias por estar aquí a las 2:20 de la mañana hora de España. Sí, acompañándome como siempre, mi amor. Te dedico todos mis programas, todos mis trabajos. Sí, eres la inspiración y fuente de mi vida, de mi alegría, de todo mi ser. Te amo muchísimo, mi amor. Gracias por estar aquí, siempre. Entonces, eh, tuvo una psicofonía muy bonita, que era la de una oración musulmana. Entonces era como un recuerdo del pasado, ¿no? Como que activó algo en el ambiente que le permitió poder traer esas voces del pasado al hoy. Y me fascinó esa psicofonía que el maestro Pedro Amorós lo consiguió en ese lugar, en ese sitio islámico, en esas ruinas islámicas, sí, de la cultura musulmana española. ¿Mm? Me parecieron súper geniales. Entonces, pues, son psicofonías que van
eh, marcando, ¿no? Que van dando como ideas de... Y pues claro, o sea, esas psicofonías son súper especiales, pero también, qué pena la palabra, pero jodidísimas de conseguir, ¿no? Porque traer esas voces del pasado, porque pues no es tanto que los seres espirituales mandaran eso, sino que es una activación. Cuando ya son tan claras, tan nítidas y sobre todo trayendo como esas escenas de otros tiempos, ya son grabaciones que quedan en el ambiente y que de alguna manera el investigador logra activar. O sea, logra darle al botoncito de play para que esa grabación se pueda escuchar, ¿no? Que queda en el tiempo. Y, y él lo ha logrado en muchísimas oportunidades y me parece súper interesante cómo él con sus investigaciones logra tan variado registro de psicofonías, ¿no? También utiliza mucho pues las psicofonías por absorción, que es las que estábamos hablando al inicio, que me parecen súper geniales, ¿sí? Que ahí era el punto, ¿sí? En el que estamos mi amigo Rafa y yo hablando sobre las psicofonías, ¿no? Sobre la psicofonía que está, por ejemplo, como si yo estoy aquí hablando con ustedes y no hay ningún ruido más. Entonces, si yo soy la psicofonía, pues hablo y ya, queda ahí ajustada. Y en cambio la psicofonía por absorción, que es la que puedo utilizar el ruido que yo hago acá, o que yo utilizo al moverme, ¿no? Y entonces los seres espirituales al generarse ese ruido, ellos mandan bajo el canal su audio, ¿no? Porque pues se les facilita. Entonces pues para mí es mucho más entendible el por qué es los seres espirituales utilizan los de absorción, y es porque pues la misma naturaleza, estamos hablando de la naturaleza, de cómo funciona el cosmos, pues lo que hace es la ley de la termodinámica, o sea, la ley del menor esfuerzo posible, ¿no? Y la máxima ganancia. Entonces, pues la naturaleza, aparte de que recicla formas, ¿sí? Pues también lo que hace es utilizar los canales donde más rápido le sea y donde más fácil le fluyan las cosas. Entonces, pues, ¿qué cantidad de energía se requeriría para un ser de una dimensión, sí, diferente a la nuestra? El mandar un mensaje con una nitidez y con una claridad, como por ejemplo las que nombramos ahorita con el programa de Howard o con el del maestro Pedro, ¿sí? ¿Cuánta energía tiene que sacar ese ser espiritual para poder lanzar ese grito desgarrador como en el video de Howard Gutiérrez? ¿Sí? O como en la oración musulmana en el del maestro Pedro Amorós. Tuvieron que lanzar una cantidad de energía brutal para que toda la gente lo escuchara. O sea, que no solamente quedara registro en el audio que se estaba grabando, sino que la gente en el sitio la escuchó. Ahora, comparada con el resto de psicofonías que uno necesariamente tiene que ir a la pista y empezar a escudriñar, ¿no? A investigar, a empezar a buscar planos sonoros, quién está de primero, de segundo, de tercero, incluso hasta de cuarto plano sonoro, ¿sí? A tamizar, empezar a sacarle los eh, las pistas, empezar a ir limpiando, ¿sí? A irle quitando capas a esa cebolla, ¿no? Irle sacando capitas, capitas, capitas para, para poder para poder lograr que esa psicofonía, ¿sí? Quede lo más limpia posible, ¿no? Entonces,
Aquí veo que hay una solicitud de entrada, ¿vale? Entonces vamos a ver. A ver. A ver, a ver. Hola María Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bien, afortunadamente, aquí ya recuperándonos, ya tengo más voz que en la mañana, entonces pues ya Sí, mucho mejor, afortunadamente, sí. noté el cambio y bueno, como estás hablando de las voces, me quise unir para hablar un poquito más de ese tema, para acompañarte en este tema tan interesante que es sobre la psicofonía. Sí, no, pues muchas gracias María Graciela, no, sí, pues hablando sobre las psicofonías, yo no sé si pudiste hablar con Rafa en esta semana, ¿sí? A ver, me voy a acomodar un poquito más. Sí, en estos días sí hablamos, regresó y estuvo en Santander. Entonces, mira, estuve con Rafa hablando en esta semana sobre el video que hizo de La Casa del Caballo de Piedra, en el segundo, Sí, ¿sí? sí, sí. Y en una parte del video hay una psicofonía que se escucha muy clara. Bueno, bien. Y entonces empecé, yo le escribí y le dije, uy, Rafa, aquí hay una psicofonía que me parece súper, súper, súper chévere, súper interesante. Y busqué la pista y todo y le empecé a hacer los tratamientos que normalmente utilizo para buscarla. Y era una psicofonía que a cada momento le decía, contáctame, 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 contáctame. Era 6 o 7 veces que le repetía, contáctame. La psicofonía, yo después de hacerle la limpieza, o sea, pues utilizando los diferentes tipos de limpiezas de canal, bueno, diferentes frecuencias y todo lo demás, pues llegué a la conclusión de que era una psicofonía porque pues dentro de los planos sonoros estaba en un plano sonoro que no tenía ningún tipo como de origen, ¿no? Porque pues estaba primero el sonido del ghost, el segundo estaba la psicofonía y el tercer plano auditivo estaba Rafa en el segundo piso hablando con alguien. Entonces pues Sí, eran tres diferentes audios que se mezclaban en la pista. Y hubo mucho. en el segundo estaba ahí el tema de la psicofonía. Yo se la presenté a Rafita y pues él me dijo pues que él no escuchaba nada, pero pues podía ser tema de sensibilidad o pues que él estaba buscando una psicofonía como la que estaba diciendo yo ahora, que son psicofonías ya muy fuertes en las que prácticamente uno no sabe en qué parte llega el origen, o sea, que tienen una fortaleza que no utilizan absorción, que no utilizan el ruido del ambiente para poder salir al aire, ¿no? Entonces, Claro. pues quedamos en ese punto. Entonces yo le dije a Rafita, bueno, un día le voy a conseguir una de esas así como le gustan. Y nos reímos y ya dejamos el tema. Claro, Pero hubo como conversaciones entre los equipos. Los equipos emiten un sonido y los espíritus aprovechan ese sonido para emitir mensajes. Hubo especie de conversaciones muy largas, muy extensas, pero que a nuestro oído podemos percibir, pero al enviarle a Rafa y él lo reproduce, se distorsiona. Entonces, lamentablemente son grabaciones que no se pueden compartir con el público porque se distorsiona al reproducirlo. Podemos oír debajo de los sonidos las voces, pero no se pueden compartir. Rafa tiene muchos de esos mensajes, pero ya lo hemos comprobado que al reproducirlo en el live, en vivo, se distorsiona, como que se refrita y se distorsiona el contenido. Entonces estamos esperando que haya algo más concreto, como ya hubo, para poder compartir este mensaje.
Pues yo aquí por lo menos con ese que encontré me pareció interesante y pues de pronto, pues por diferentes técnicas, porque manejamos diferentes técnicas, em, yo creo que el audio no se distorsiona en este caso. ¿Por qué? Ah, bueno, Porque pues ha sido, o sea, traté de sacarlo lo más fiel posible. Sin embargo, pues obviamente al ser un trabajo de Rafita, pues es respetable y yo por lo menos no lo voy a sacar porque pues es de él. O sea, yo solamente le dije, oye Rafa, claro. ahí está pasando algo. Pero pues el tema me pareció curioso porque pues claro, o sea, ¿cuáles son los diferentes tipos de psicofonías que se pueden dar, ¿no? Entonces hablaba de las psicofonías por las comunes que son las más comunes que son las de absorción, ¿no? Que pues se utilizan el ruido ambiente para poder salir y de ahí en adelante, pues hay otras pues que ya vienen como que si el ser espiritual estuviera al lado y hablara, ¿no? De forma espontánea, ¿no? Que no Claro. tuviera la necesidad de una pista, ¿no? Lo más importante, las voces siempre están. Lo más importante es descifrar si es una psicofonía o un mensaje, porque el lugar, el sitio, tiene sus propias voces, que puede haber psicofonías de 10 años, 20 años, de sucesos que ocurrieron en ese sitio, están las psicofonías, pero también están los mensajes. Rafa pide continuamente manifestaciones físicas y las voces son una manifestación física. No Mm, siempre tiene que ser que algo se caiga, ruede o suene una campana, una voz, un mensaje también es una manifestación física. El intento lo hacen, lo que pasa es que a no tener una base de soporte de sonido, para ellos es más difícil. Entonces yo he escuchado que en los equipos han estado intentando enviarle mensajes. De hecho, a las 3 de la mañana creo se escucha como un intenso, como conversar entre los equipos, que es maravilloso. Para mí es una manifestación física. Lo que pasa es que es difícil descifrar como para compartirlo con los seguidores. mm. Y pues mira que este tema, como tenemos pendiente ese tema de las ciudades espirituales, pero podemos Sí, hacer como un adelantico. Yo recuerdo la historia de André Luis, ¿no? sí, Y recuerdo cuando él ya estaba en esta sala de comunicaciones donde se podían mandar mensajes, ¿sí? Que utilizaban las tecnologías, ¿no? O sea, que ellos tenían unas tecnologías y que estaban las grandes mentes que ya no se encuentran en este plano de la existencia trabajando para poder mejorar cada vez la señal y la comunicación entre los dos lados, ¿no? Eh, Tú que has leído sobre ese tema, cuéntame, o pues hablemos aquí un rato sobre eso, sobre qué te parece ese tema de bueno, que sin dudas, yo creo en en las estaciones de radio en diferentes puntos del mundo, de los países, porque somos muchos los que practicamos la técnica de la transcomunicación instrumental. Y yo creo que desde el plano espiritual hay diferentes estaciones de radio donde a través de la frecuencia ellos tratan de colaborar para lograr esa manifestación, esa comunicación. De hecho, Sonia Rinaldi lo hace constantemente con seres de diferentes dimensiones, no solamente con las voces, sino también con las imágenes. Algún día yo también podré lograr esos equipos, porque también me gustaría obtener las voces y las imágenes como lo logra ella, con esa tecnología avanzada que utiliza, que es bastante costosa y que lleva más de 30 años reuniendo material y evidencia, y creo que es la pionera, digamos, en esto de la transimagen y transcomunicación, porque lo comprueba, porque constantemente hay evidencia de su material. Sí creo, porque si hay muchos que podemos escuchar las voces sin necesidad de equipos, eh, sí creo en las estaciones de radios y en los espíritus que colaboran para que nos podamos comunicar, no solo a través de las voces,
sino de señales, de cuando encienden y bajan la intensidad de la luz, cuando aparece una mariposa, una plumita, Mm. todo el tiempo están queriendo demostrarnos su presencia. Solamente que nuestra vida nos distrae, nuestra vida cotidiana nos distrae y no le prestamos atención. Sí, esa es una realidad porque pues los seres espirituales siempre están mandando mensajes, ¿sí? El asunto es que nosotros no les tomamos el significado porque pues estamos muy metidos en otro, estamos escuchando mucho ruido, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos escuchando mucho ruido no le prestamos atención a esos mensajes que los seres espirituales nos están brindando, ¿no? Pero, pero mira, acá hay un tema que me parece curioso y es, eh, mm, digamos que dentro de todas las escalas que uno trabaja para poder buscar psicofonías, ¿cierto? Todos trabajamos con diferentes equipos, ¿cierto? Unos más económicos, unos mucho más costosos, otros ya exorbitantes que ya son pues Sí. mucho más difíciles. Según pues, lo que tú has trabajado, ¿sí? ¿Cuáles han sido los que más te han servido a ti en tu experimentación? Por el momento yo cuento con un grabador de periodista y descargué en mi celular una aplicación de grabar, que es la que me permite lentificar o acelerar en donde yo creo encontrar el mensaje. Porque a veces ellos hablan en una velocidad desusada, entonces hay que lentificar para poder interpretar el mensaje. Normalmente ellos hablan de una manera mucho más veloz, entonces hay que lentificar para interpretar. Entonces ahí hay que encapsular, estirar el tiempo, grabar, sobre todo si le queremos enviar a alguien el mensaje, como a Rafa, por ejemplo, todo un proceso como para que él lo pueda compartir, ya editado y trabajado, pero lleva su tiempo, 2 horas de tiempo a veces para una o dos frases, lleva su tiempo. Sí, Y, y, mm, ¿Y tú cuánto estás practicando la psicofonía? ¿Las estás realizando todos los días o tomas así como Mm. momentos? En este momento no estoy muy dedicada, pero empecé, sí, hace muchos años y me hice coleccionista de psicofonías de los programas de Urbe. Así fue como conocí a Rafa con el programa de Ellos están aquí. Yo comencé a coleccionar psicofonías de los programas de Ellos están aquí y de otros chicos que entran en casas abandonadas, sobre todo donde hubo tragedias. Me hice coleccionadora, tengo un banco de psicofonías, que eso lo guardo para mí como para educar mi oído, que cada vez está más agudo con respecto a poder interpretar las voces. Es Mm. muy escalofriante escuchar gritos desgarradores de donde hubo una muerte dramática por un suceso desgraciado de familia o violencia doméstica o un asalto, eso queda resonando en el sitio. Entonces, para mí es muy impresionante, es como obtener un registro de algo que pasó hace 10 o 15 años que todavía resuena en el sitio. Entonces me hice coleccionadora de psicofonías y así fue como una vez le escribí a Rafa y le dije que tenía una colección de psicofonías del programa de Ellos están aquí, porque era del programa que más tenía voces guardadas. Lo hice para educar mi oído y porque, bueno, me interesa mucho este tema como investigadora y saber que no somos los únicos, que hay mundos paralelos, vida dimensional, y que sobre todo que ellos quieren conectarse con nosotros, sobre todo nuestros seres queridos. Mm. Mira que por lo menos, digamos, o sea, yo cuando hago las psicofonías tengo unas dos o tres psicofonías que son mis favoritas, ¿no? Y que las tengo en el canal y las tengo
ahí remarcadas, pues la que más me ha gustado a mí, la que me dijeron que siempre vive, es una psicofonía muy bonita. Mm, Y, y yo te quería preguntar, de las que has realizado, ¿cuál es para ti ajá. la más significativa? Bueno, tengo muchas que todavía no he podido publicar porque son comunicaciones con, por ejemplo, seres queridos, donde sus familiares todavía no están preparados para oír la voz de su ser querido que ya no está, un ejemplo, hace 4 años o 3 años, entonces no las publico porque me han pedido que por favor ellos no están preparados para oír la voz de su ser querido, que cuando ellos estén preparados me van a autorizar a subir esas grabaciones, esas las que tengo guardadas por respeto a la familia, eh, no las he publicado. Pero de las que he publicado, hay todas son valiosas para mí, pero hay una especial donde le pregunto a mi amigo si, si quiere decirme algo y me dice nuevos juegos, nuevos teléfonos, como diciéndome que en el futuro va a haber teléfonos, que de hecho ya los hay, la grabación tiene 2 años, me decía nuevos juegos, nuevos teléfonos, eh, como que ahora los teléfonos captan no solamente psicofonías, sino que psicoimágenes. Sacas una foto al cielo y hay imágenes de espíritus. Muchos le dicen pareidolia, pero es el siguiente plano. Entonces, es verdad que los teléfonos ahora tienen una tecnología muy avanzada y él me lo dijo hace 2 años. Entonces, esa me da mucha impresión. Es una de Sí. las preferidas que tengo Mm. publicadas, porque es como que me adelantó algo del futuro. Mira qué interesante, ¿no? Pues el Ujú. tema de las ciudades espirituales que todavía a mí se me hace como fantástico, ¿no? Que, que estén tratando de construir estos equipos y de tratar de comunicarse con nosotros y que estén ahí lanzando diariamente transmisiones y transmisiones y transmisiones y transmisiones a todas las personas, ¿no? Y a veces o mi inquietud es saber si los seres del plano espiritual continúan su evolución o están pendientes de nuestra vida en la Tierra, de lo que acontece mundialmente, no solo en nuestra vida personal. Entonces yo le pregunto a una amiga que vivió 40 años en Brasil, el año pasado se incendió el Amazonas, creo que el fuego duró alrededor de 21 días, entonces para saber si ella estaba al tanto, ella es argentina, pero vivió 40 años en Brasil. Y entonces yo le pregunto si ella sabe lo que está ocurriendo en su país, Brasil, y ella me contesta muy puntual. Y el país en un segundo al revés. Una manera muy increíble de decirme sí, sé lo que está pasando. Y el país en un segundo al revés. En un segundo fue el fuego que se inició, no sé si intencionalmente o no, pero fue un incendio devastador donde se quemó gran parte del Amazonas en Brasil. Entonces ellos a veces también contestan de una manera que nosotros tenemos que tratar de interpretar como una respuesta Mm, válida. El país en un segundo al revés, como diciendo todo se puso de cabeza ante este acontecimiento no, de los incendios en el Amazonas de Brasil. Esta también es una grabación que valoro muchísimo. interesante. Uh-huh. ¿Tú crees, o sea, cuando hacemos psicofonías, pues por lo general nos desplazamos a ciertos sitios, ¿no? A lugares especiales donde sabemos que puede haber una mayor actividad, ¿no? Em, por ejemplo, para la gente que nos está viendo ahorita y que pues que tiene ganas de empezar a investigar con el tema de las psicofonías, ¿tú les puedes decir que en casa se puede hacer psicofonía?
Claro, por supuesto, claro. No psicofonía, sino transcomunicación instrumental. Directamente hacer una cita con el ser querido que uno extraña mucho, si es que necesita, si tiene la necesidad de saber si su ser querido está bien, si está en paz, porque sobre todo las personas, cuando su ser querido agonizó mucho tiempo, sobre todo con un cáncer, piensan que sufrió mucho, entonces quieren saber si están bien, si están en paz. Entonces ahí es muy aconsejable hacer la transcomunicación porque es una evidencia física donde no hay intermediarios, donde cada persona puede hacer su propia transcomunicación y recibir la respuesta que seguramente, quizás en el primer intento no lo logre, pero en un segundo o en un tercero seguro ya lo va a lograr y va a escuchar esa palabra que yo también la tengo de mi tío, que me dice, yo bien y en paz con mamá, porque yo le preguntaba si estaba con mi abuela, que era lo que yo quería saber, si estaba, si, o sea, quería saber si alguien, esto empezó hace 11 años atrás, si alguien te espera, si alguien te recibe, si estás solo dando vueltas, o sea, en la oscuridad, no sabemos cómo es. Entonces yo bien y en paz con mamá, a través de la escritura automática, a través de una psicografía. Después de mucho tiempo practiqué la transcomunicación instrumental. Primero comencé con la escritura automática, a través de la psicografía, que es donde uno apoya la mano sobre una hoja, con el lápiz en la mano, siente un hormigueo, la mano empieza a moverse y cuando se detiene, uno puede mirar y leer lo que el ser escribió con nuestra propia mano. Uno no es consciente, simplemente deja que la mano se mueva. Tuve 7 meses más o menos practicando la escritura a través de la psicografía, hasta que comencé a oír las voces, entonces pasamos de la escritura automática a la escritura intuitiva, que es a través de las voces, de escuchar las voces. Y aquí hay algo que me parece curioso y es, por ejemplo, el origen. Eh, Hay muchas personas que dicen, bueno, yo hago una psicofonía y me comunico con mi familiar, ¿no? Con el familiar que ya no está, o con el amigo, o bueno, con el que uno quiera comunicarse, creo yo. Uh -huh. ¿Cómo sabemos que esa persona sí es esa persona y no es otro ser espiritual que se esté haciendo pasar por esa persona? Porque, según mis conocimientos sobre el espiritismo, los espíritus son afines según nuestra esencia. Si nuestra esencia es de bondad y de generosidad, imposible que aparezca otro ser que nos tenga esa misma esencia. Sobre todo al nacer, sobre todo si somos familia o amigos, tenemos como un contrato, lo creo así por el estudio que tengo sobre el espiritismo y sobre la película Nuestro Hogar, que lo refleja, que hacemos un pacto antes de nacer con nuestros seres queridos. Entonces, a través del alma, tenemos ya un pacto con ese ser y podemos comunicarnos tanto en la tierra como en el cielo. Y mediante la respuesta podemos saber. ¿Por qué? Porque mi vida solo la conozco yo. Yo puedo preguntarle a mi abuela, ¿cómo me decías cuando era chiquita? Y si solo yo sé mi sobrenombre, el que ella me decía, entonces no hay duda que es ella la que se ha comunicado, sobre todo teniendo en cuenta que hay que hacer una cita mental de al menos 3 días con anticipación y la respuesta es la que valida que es realmente con ese ser con quien nos hemos comunicado, porque otro ser no podría saber esa respuesta. Y sobre todo la garantía es nuestra esencia. Los espíritus se acumulan según las afinidades, como acá en la Tierra, tal cual, por la afinidad. Entonces, tú me dices que es basado sobre una afinidad. Uh -huh. Digamos que es como digamos, el núcleo familiar o de vínculo permanece en esas ciudades espirituales y son los únicos que tienen esa comunicación porque pues de alguna forma ellos
tienen nuestra vibración y pues aparte tienen los recuerdos que tuvieron en este plano de la existencia. Así es. Pero digamos perdón, perdón por la voz. Eh, Nada está bien. pero por ejemplo, cuando vemos ciertos casos en los que hay seres espirituales o entidades que saben muchas cosas de nosotros y ni siquiera pertenecen a nuestro entorno. Y pongo, por ejemplo, los casos donde hay posesiones, ¿sí? Y que de alguna manera ellos conocen mucho de la intimidad de la persona, ¿no? Entonces, ahí qué es lo que pasa, según tu investigación. Sí, las posesiones son otro tema. Es aparte de la transcomunicación instrumental. Ella es otro tema porque eso ya es influencia, donde el espíritu de alguna manera, por su esencia, permite ser obsesado por esas influencias. Pero El ahí, ser, de ¿por acuerdo, qué él sí. sabría las cosas de la persona? Porque, por ejemplo, cuando llegan y se meten, ellos conocen muchísimo. Ellos saben cómo se llama a todos los familiares, saben lo que han hecho desde pequeños hasta el día en el que están. O sea, pues eso está muy documentado también, ¿no? Entonces, estos seres espirituales, ¿por qué tienen acceso a esa información, perdón, ¿no? O sea, esa información que les di, ¿por qué la tienen? Si están por Porque fuera todos de nuestro círculo. estamos interconectados a través de la telepatía. A través de la telepatía podemos oír las voces de seres buenos y no tan buenos, pero según nuestra esencia, si yo quiero una comunicación con mi abuela, por eso hay en el plano espiritual eh, seres que colaboran y contribuyen, por eso se pide protección para la comunicación, Mm, para que no haya interferencia de otros seres. Por eso se pide el permiso al referente que uno tenga, a Dios, Jesús, la Virgen, al universo, a los seres de luz. O sea, siempre tenemos que tener un referente y pedir un permiso y hacer una cita mental de menos, por lo menos 3 días, porque ellos tienen actividades y no pueden dejar sus actividades para acudir ante nuestro llamado porque justo hoy yo tengo el tiempo. Se prepara, y hay seres que protegen esa comunicación para que no haya interferencia. Por eso se pide ayuda y colaboración, para que no haya interferencia de otros seres que quieren comunicarse, porque cuando se abren canales, cuando llamamos para una comunicación, son muchos los seres que se quieren comunicar y sobre todo se han repetido mucho los nombres. Los nombres se han repetido muchas veces. Entonces tengo que especificar que llamo a tal persona y que es de mi familia. Entonces espero ese tiempo y ese día hago la cita y obviamente pido protección. Entonces son los seres los que protegen y en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo, este ser es avisado de que tal día, en tal horario, tiene una comunicación con su ser querido. Y sobre todo por el pacto que hace el alma. Por eso es recomendable siempre comenzar este tipo de investigaciones o de práctica con seres queridos, para estar seguros que es un papá, una mamá, un hermano, un amigo, quien va a acudir a la cita. Y el alma lo siente, Carlos. Cuando uno se está comunicando según la respuesta o el acercamiento que sentimos esa vibración, vamos a sentir una vibración que nos incomoda. Ahí nos damos cuenta que no es el ser que hemos llamado. Yo igualmente creo que no se comunican por maldad o interfieren, sino por el mismo deseo de querer comunicarse o de enviar un mensaje, quieren comunicarse. Cuando ellos perciben que hay un canal abierto para emitir mensajes. Pero el alma sabe cuando es el ser querido quien se está comunicando, porque se emociona, porque tenemos deseos de llorar, porque
nos genera mucha emoción. El alma es la que sabe, el alma es la que detecta si realmente es nuestro ser querido quien se comunicó. Practico esta técnica y lo he vivenciado y por eso lo aseguro. Mm. Mira que hay una vez que estuvimos tú y yo hablando cuando estaba Rafa haciendo lo de la estación de la sabana. Sí. No sé si recuerdas ese episodio en el que estuvimos hablando que tú me contabas que los espíritus habían dicho que no se podía hacer esa grabación ese día, que iban a pasar muchas cosas y que no habían dado la autorización ese día. Yo recuerdo que habíamos hablado sobre eso. Mm. Y, y tú creo que le dijiste a él que no, o sea, me corrige si es diferente. Que no era que había que tenerle miedo a los espíritus, ¿no? O sea, como no, que no hay espíritus como malos, sino como que, no, o sea, como que no hay esa como categoría de espíritus malos. ¿Tú crees que no hay una categoría como un espíritu que sea como involucionado, como dañino, como agresor? Eh, no creo. Hay seres que de repente cuando han partido, si han sido personas muy enojonas, resentidas, obviamente cuando parten sigue con ellos parte de su esencia, pero pueden influir o no de acuerdo a nuestra esencia. Como en la vida, Carlos, puedes tener algún problema y consultarlo con varios amigos. Algunos van a coincidir en darte un consejo muy parecido y otros no. Bueno, en el plano espiritual es lo mismo, pueden influir, pero está en uno la decisión de querer hacerlo o no. En esa oportunidad hubo mensajes, sí, porque ahí había, no me puedo acordar bien, tengo las grabaciones guardadas, había muchos vidrios rotos y ellos caminaban sobre vidrios rotos. Y algo así como una advertencia habían recibido de que tuvieran cuidado porque se podrían lastimar, pero no porque podría haber entidades maléficas, sino por los vidrios y por el estado de deterioro de los vagones cuando hicieron el experimento de estar dentro de los vagones haciendo que estuvo Didi, estuvo Aida, que se quedan solos, a veces ante el terror de escuchar un ruido, que hay animales por los alrededores, uno está tenso, piensa que puede ser un espíritu maligno o algo y salir corriendo, tropezarse, caerse y cortarse con los vidrios. O sea, eso es, así yo entendí la advertencia. Que había lugares en los que no deberían realizar la experiencia, pero por el estado, las condiciones en las que estaban los vagones, no por otra cosa. Ya. Pues sí, son visiones interesantes, ¿no? De cómo, pues, por lo menos tú tienes una visión de que los espíritus pues no son, eh, no hay como esos seres agresores, ¿no? Que vienen a causar daño, ¿no? No hay seres Como a... agresores, pero sí hay pactos eh, porque a veces nosotros nos olvidamos quiénes somos. Entonces hay personas que reciben manifestaciones físicas, pero no son para que ellos se aterren o tengan miedo, sino para despertar su conciencia, para que sepan que hay algo más después de esta vida terrenal. O tirar un objeto, o prender y apagar la luz. Son llamados de atención como para que uno diga, wow, hay algo más, tengo que investigar, tengo que acercarme más a lo espiritual. Porque hay gente que se aleja mucho de lo espiritual. Entonces, antes de nacer, se hacen pactos para ese llamado de atención. Por eso muchas personas tienen en sus casas manifestaciones físicas. Hasta eso está pactado antes, porque pueden ser personas que durante muchas vidas han nacido, no han cumplido su misión porque han olvidado su origen.
Entonces hacen una especie de pactos de manifestaciones físicas. Por ejemplo, yo le puedo decir, hacer un pacto con mi abuela y decirle, bueno, abuela, si otra vez me olvido quién soy, para qué vine, me olvido mi misión, llamame la atención de alguna manera para que yo me acerque a lo espiritual y pueda escuchar la voz de mi alma que me indique cuál es mi misión. Entonces puedo recibir manifestaciones físicas de mis seres queridos, pero no con maldad, sino porque yo ya lo pacté antes, que no me dejen dormirme, que me despierten, que realicen manifestaciones para que yo pueda retomar el camino y no volver a equivocarme, porque si no volvemos a reencarnar una y otra vez sin cumplir nuestro pacto, nuestra misión, nuestro propósito. Qué interesante. Interesante manera de entender todo esto del mundo espiritual, ¿no? O sea, Ujú. tenemos pendiente hacer eso de las ciudades Sí, lo espirituales. vamos a hacer, Carlos, lo vamos a hacer. Ahora quise unirme porque justo estabas hablando de las voces y bueno, no quería por ahí expandirme mucho, pero bueno, me gustó mucho esta charla, esta introducción, y bueno, en la semana arreglamos y vamos a hacer si se puede, Sí, un lindo programa, un lindo live. tenemos que agendarlo porque pues ese tema es muy interesante, ¿no? Ujú. Para la gente que no lo conozca, pues que empiece a investigar un poco sobre ese personaje que es Chico Javier, ¿no? Y esa historia tan maravillosa que nos habla de la historia de Andrés Luis y de todo eso que pasó con ese personaje y Bueno, esa Andrés historia. Luis fue su guía, el que lo ayudó a escribir, creo que alrededor de 415 libros que habla sobre la vida espiritual, que fue mucho, fue toda una vida la de Chico Xavier dedicada a la espiritualidad. Y todos esos libros, la venta de esos libros se utilizó para comprar comida, para que él la repartió durante años al pueblo más humilde de Brasil. No, de hecho, fue tan austera y tan humilde y tan pobre su vida que cuando él falleció, el intendente municipal fue quien pagó su lápida, porque él no se enriqueció con la venta de los libros. Todo era, entregaba cartas y una bolsa de mercadería a toda la gente que iba a solicitar mensajes de sus seres queridos. Él se comunicaba con el ser querido de esa persona, le entregaba el mensaje y una bolsa de mercadería. Y así durante años. Siempre vivió en la austeridad y en total generosidad para con el pueblo brasileño. Sí, es una historia muy bonita, es una historia muy Ujú. bonita. Una gran Y- obra. sí, y que uno al final uno se queda pensando, ¿no? O sea, como, bueno, y esas ciudades espirituales y pues cuando uno ve la película también queda como todavía más, como con ganas de Impactado. saber más, ¿no? Como con ganas de saber más, como con ganas de experimentar más, sí. Pero esas ciudades espirituales se pueden ver estando nosotros en la Tierra, practicando y ensayando viajes astrales, proyección de la conciencia, Mm. probando cómo podemos hacer para elevar nuestro espíritu y tener contacto con esas dimensiones, volviendo a nuestro propio cuerpo. No hace falta que tengamos que irnos definitivamente para comprobar que existe. Muchas personas están en ese camino. Yo creo que es muy importante este año, sobre todo, muchas personas se están despertando a lo espiritual y eso es muy bueno porque así valoramos más todo, nuestra familia, nuestros amigos, lo que tenemos, valoramos más lo que tenemos y principalmente la sencillez y la humildad eh, ante todo y el agradecimiento a la vida por tener lo que tenemos, sobre todo nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos. Es cierto. Bueno, María Graciela, muchísimas Bueno, gracias por haberte acercado aquí a Psicoimágenes para hablar un ratico sobre las psicofonías, ¿no? sí, Y chévere sería, no sé, también hacer en algún momento un ejercicio de psicofonías en directo. Tratar a ver si de pronto nos sale algún.
Tenés un radio chiquito, fuera de frecuencia, necesitamos ruido blanco, de alguna manera para, aunque sea por un minuto y medio, dejarlo, porque Rafa lo ha hecho y yo tengo grabaciones de él, de Rafa cambiando de frecuencia el televisor, y sí se puede lograr. Si ofrecemos recursos, ellos se manifiestan, así que sería muy lindo realizar una prueba, muy lindo. Mm, sí, vamos a ver si hacemos un experimento Bueno, a ver si con audio y con ruido blanco, a ver cómo nos va. A ver si de pronto podemos. sí, encantada. Sí, 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 vamos a hacerlo. Y Gracias, tenemos Carlos. pendiente, pues, ese especial sobre lo que Sí, lo estamos vamos a hablando. hacer. En la semana ya nos organizamos y lo Estaremos hacemos. mirando y a ver si lo podemos concretar. Sí, y Y quizás algunas personas que tengan algunas preguntas que les pueda inquietar, quizás también podamos ayudarlos a resolver y a tranquilizarlos un poco, ¿no? Porque el tema de la muerte es un tema muy duro, muy difícil, y a muchas personas les inquieta mucho saber si su ser querido está bien, si está en paz, si cómo llegó, cómo estará. Muchos quedan mal porque de repente el ser querido partió cuando uno justo salió a hacer un trámite y vuelve, y arrastran con la culpa de que no estuvieron presentes en ese último momento. Y en ese último momento quizás el ser aprovechó que estaba solo para poder partir. Entonces, la gente tiene que aprender eso, sobre todo, a no culparse y vivir deprimido porque no estuvo, porque justo en ese ratito se fue. Mucho podemos compartir para que la gente pueda tener un poquito más de paz. bueno, vamos a ver qué nos sale, ¿no? Vamos a ver qué nos sale Sí, en el te experimento. mando un Bueno, beso María, grande. muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme No, acá en Psicoimágenes Colombia con este tema de las psicofonías, ¿sí? De todo este sí, fue un maravilloso gusto. mundo de las psicofonías, parte de la transcomunicación instrumental. Sí, Y bueno, vamos a queda ver, ¿no? pendiente el live. Queda Un pendiente. beso grande y muchas gracias. A ti, buena Hasta noche, que pronto. descanses. Igualmente, que te recuperes pronto. Gracias. Y pues bueno, pues tuvimos la grata visita de María Graciela Castro, que es una persona que es mm, muy allegada al tema, una investigadora de las psicofonías y de toda la transcomunicación instrumental, ¿no? Em, tenemos pendientes pues algunos programas y pues esta experimentación que vamos a hacer próximamente, pues haciendo un posible contacto en directo, ¿no? Y a ver qué nos responde o quién nos responde, ¿sí? Está ahí como ese interrogante, ¿qué será lo que vendrá a contestarnos esa noche? ¿Sí? ¿Quién será? ¿Qué mensaje tendrá? Entonces, pues ahí queda para eh, descubrirlo en próximos días. Bueno, dejamos el directo hasta acá. Les agradezco a todas las personas que se conectaron hoy. Sí, pues hoy no tuvimos lecturas, pero pues tuvimos el tema de las psicofonías, sí, del maravilloso mundo de las psicofonías. Y pues nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, como se dice, para una nueva sesión de tarot egipcio, lectura abierta para todo el público. Sí, les agradezco mucho, ya saben que de corazón a corazón, y nos vemos en el siguiente programa. Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo de donde nos estén viendo. Se les quiere un fuerte